Buenas tardes. Esta clase que vamos a ver ahora es la misma clase que dicté el miércoles y que por inconvenientes no fue grabada. Y como sabemos que las tenemos que colocar a las clases, tanto en el aula virtual como en Instagram, estoy dispuesta a repetirla para que ustedes la puedan consultar. Y hablamos sobre diagnóstico diferencial y sabemos que es el estudio de las alteraciones según el lugar o tejido en que se encuentran. Pero cuando se realiza el diagnóstico diferencial de las maloclusiones, no se debe considerar solamente las alteraciones en la posición de los dientes y la relación entre las arcadas dentarias, sino que se deben analizar también según el crecimiento y desarrollo craneofacial. Por eso tenemos que hablar de alteraciones dentomaxilofaciales, considerando un concepto más amplio que abarca el perfil y las maloclusiones, que incluyen también la relación entre la base del cráneo, el maxilar y la mandíbula. Porque las maloclusiones generalmente están asociadas a las anomalías del crecimiento y desarrollo craneofacial y están relacionadas con factores genéticos, que son las anomalías heredadas, ambientales y generales, también locales, que son las anomalías adquiridas. Bien, el diagnóstico diferencial lo vamos a realizar según los distintos planos del espacio, que sabemos que tenemos el plano sagital o anteroposterior, un plano frontal y un plano transversal. También lo vamos a hacer de acuerdo a los tejidos involucrados, como son el tejido óseo, muscular y dentario. Y acá vemos los planos que hablamos del espacio para ir considerando las maloclusiones o las alteraciones existentes. Así tenemos un plano sagital, ¿sí? O en sentido anteroposterior. Tenemos un plano frontal, ¿sí? Y un plano transversal. Esos son los tres planos sobre los que nosotros vamos a relacionar las distintas estructuras. Vamos a comenzar con el diagnóstico diferencial de las maloclusiones en sentido sagital, como es la clase 1, la clase 2 y la clase 3. La clase 1, esta clase se caracteriza porque el primer molar superior e inferior se encuentran en una relación normal y el canino superior con el canino inferior también se encuentran en una relación normal. Pero, cuidado con esto, es una mala oclusión porque las alteraciones se encuentran en el sector anterior. Entonces, no podemos considerarlo como una oclusión normal, porque el sector anterior está afectado. Este sector lateral, ¿sí?, es una neutrooclusión, y donde las alteraciones se encuentran en el sector anterior. Entonces, esto no puede ser considerada una oclusión normal. Por eso está incorporada dentro de las clasificaciones que corresponden a una oclusión anormal. Bien. El molar superior, entonces dijimos, está en correcta relación con el molar inferior.
donde podemos observar que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior va a ocluir en el surco vestibular del primer molar inferior. Y el canino se encuentra entre el canino inferior y el primer premolar. Y dijimos que las alteraciones se encuentran en el sector anterior, como son las sobremordidas, rotaciones, versiones, gresiones, etc. Bien, en la clase 1 el perfil facial se presenta modificado según la posición que adopten los elementos dentarios en el sector anterior. Esqueléticamente los maxilares se encuentran en una posición correcta. Por eso tenemos esa oclusión normal a nivel de premolar y canino, esa neutrooclusión, ¿sí? Entonces, la parte esqueletal está normal. ¿Y cómo la diagnosticamos? Por medio de los estudios cefalométricos que ya hemos realizado y con el estudio de Ricketts, de Scharabach, de McNamara, Steiner, todas estas maloclusiones que vamos a ver ahora, vamos a definirlas, a ver si el problema es el maxilar superior o el problema es el maxilar inferior o son los dos. Pero eso lo definimos mediante el estudio cefalométrico, donde nosotros tenemos medidas que pueden dar normales de acuerdo a los cefalogramas o pueden estar alteradas, ¿sí? Bien. Vamos a la clase 2, primera división. Esta clase se caracteriza por una mesialización de los sectores laterales. Y podemos ver acá que el canino superior se encuentra entre el incisivo lateral inferior y el canino inferior. Y el primer molar superior se encuentra entre el segundo premolar y el primer molar inferior. En el sector anterior vemos que hay una vestibulización de los incisivos superiores con un overjet aumentado o un resalte aumentado y eso hace que esos incisivos superiores se encuentren en sentido vestíbulo, con una anomalía en vestíbulo-versión de los incisivos superiores, y podemos observar que los incisivos superiores están en vestíbulo-versión y los incisivos inferiores en retroinclinación. ¿Por qué? Porque el paciente, para poder realizar el cierre bucal, el triple cierre bucal, tiene que colocar el labio debajo de la cara palatina de los incisivos para lograr ese cierre. Eso hace que estos dientes se puedan vestibulizar más y retroinclinar más los inferiores. Sobre todo que en su posición de reposo toman esta actitud de colocar el labio inferior por debajo de la cara palatina de los incisivos superiores y sobre la cara vestibular de los inferiores. Pero ¿qué pasa acá? Acá tenemos un problema en el perfil facial, porque este perfil se encuentra alterado en este caso porque hay un adelantamiento del maxilar superior. Hay un overjet aumentado, una vestíbulo-versión de los incisivos superiores,
siendo aquí el culpable el maxilar superior. Pero también puede ser culpable el maxilar inferior, porque quizás el maxilar superior está normal, pero el inferior es el que está retruido, ¿sí? O a veces pueden ser culpables los dos. Los dos, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior, pueden estar alterados. Y vuelvo a repetir que eso lo definimos con la cefalometría. El diagnóstico diferencial de la clase 2, según el tejido óseo, clase 2, primera división, tenemos que el maxilar superior es más grande porque la base craneal anterior es grande. Hay una apertura bucal y cierre suave. Hay una contracción pareja de los tres haces del músculo temporal. Encontramos que presenta una labioversión de los incisivos superiores, como dijimos recién, una linguoversión de los incisivos inferiores y una interposición del labio inferior. La clase 2, primera división, correspondiente a la división muscular, hay una adaptación muscular por interferencias dentarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden existir interferencias dentarias, ya sean por extrusiones, por contactos prematuros. Entonces, el paciente, al ocluir, desplaza la mandíbula. ¿Por qué? Porque hay una interferencia dentaria y el paciente necesita lograr una posición de comodidad para salvar esa interferencia y poder llegar a una oclusión que le permita la masticación. El perfil es convexo, en oclusión céntrica. O sea, cuando el paciente muerde, el perfil es convexo. Pero cuando está en reposo, ¿sí?, que relaja la musculatura, los labios, es normal. El perfil en oclusión céntrica es convexo, pero en posición de reposo se ve normal. Claro, ¿por qué? Porque al desocluir no encuentra interferencia, solo le encuentra cuando ocluye. Entonces, tratando de salvar esas interferencias, tiene un eje de cierre irregular. Hay contracción asimétrica del músculo temporal con mayor contracción de los haces posteriores. En determinados casos está asociado a problemas articulares. Bien. Vamos a la clase 2, primera división, dentaria, donde hay alteración de la primera y segunda llave de Andrews. Mesialización de los dientes posteriores, o laterales, por supuesto, premolares y molares. Y hay una vestibuloversión de los incisivos anteriores. Bien. Vamos a pasar a la clase 2, segunda división, que en los sectores laterales la posición de los molares y de los caninos son iguales a la primera división. No hay diferencia ahí. La diferencia está en el sector anterior, donde podemos ver que los incisivos centrales superiores se encuentran palatinizados y los laterales se encuentran vestibulizados. Presenta una gran sobremordida y esto es un problema hereditario. En la clase 2, primera división, es generalmente por un problema funcional.
los problemas de respiración bucal se ven reflejados en estos pacientes de clase 2, primera división. En cambio, en los clases 2, segunda división, su problema es hereditario. Bien. ¿Qué va a pasar con el perfil en la clase 2, segunda división? El perfil facial se encuentra alterado, el tercio inferior de la cara disminuido y el surco mentolabial muy marcado. Bien, entonces, tiene una disminución del tercio inferior de la cara y el surco mentolabial muy marcado. Fíjense aquí en esta foto oclusal, podemos ver bien que los incisivos centrales están palatinizados y los laterales están vestibulizados. Bien, como esta foto está tomada de abajo, no vemos la gran sobremordida que tiene este paciente. Pero en esta clase 2, segunda división, lo más importante es la gran sobremordida, donde con esa gran sobremordida y la palatinización de los incisivos centrales, hace que la mandíbula se encuentre bloqueada. Y cuando nosotros colocamos una aparatología fija, por ejemplo, para corregir esta alteración, le damos un torque diferente a los incisivos centrales y eso hace que se desbloquee esta zona y la mandíbula autorrote. Autorrota y vemos generalmente que se coloca en una posición más mesializada, logrando recuperar una clase 1, ¿sí? A nivel de molares y caninos, porque hace un salto, autorrota y se ubica como corresponde. Bien, ahora vamos a ver qué es la subdivisión. Subdivisión es cuando una hemiarcada está en clase 1 y la otra, opuesta, puede estar en clase 2 o en clase 3. Cuando nosotros mencionamos una maloclusión, vamos a decir, por ejemplo, en una clase 2, primera división, vamos a decir clase 2, primera división, con subdivisión, cuando de un lado es clase 2 y del otro lado es clase 1. Lo mismo pasaría con una clase que de un lado es clase 1 y del otro lado es clase 3, también hablamos de subdivisión. No nombramos de qué lado está la alteración, sino que agregamos solamente la palabra subdivisión. ¿Cómo pasa en este caso? Fíjense, de este lado tengo una buena intercupidación, molar clase 1, canina clase 1, pero me voy al otro lado y veo que hay una mesialización de este sector lateral, donde veo que hay una tendencia a una clase 2. Es decir, los elementos dentarios están ubicados en una clase 2. Entonces, yo diría acá que es un problema que corresponde a una clase 2, ¿sí? A una clase 2 con sobremordida, y si tengo sobremordida, podría corresponder a lo mejor a un problema de clase 2, segunda división. Aunque no veo tan manifiesto que esto lateral está bien vestibulizado.
pero sí noto que está todo este sector mesializado. Si yo acá adelante hubiese tenido los incisivos bien vestibulizados, hubiera considerado que era una clase 2 primera división, ¿sí? Entonces diría clase 2 primera división con subdivisión. O sea que no solo tenemos que mirar los sectores laterales, sino también tomar como referencia los sectores anteriores o el sector anterior. Bien, la clase 3. La clase 3 es, tenemos acá una mesialización, pero ya del maxilar inferior, donde puede haber un problema a nivel del maxilar superior que está retruido, o puede haber una mesialización del maxilar inferior, donde lo vemos protruido, o pueden estar los dos mal posicionados, ¿sí? Los dos alterados. Entonces, acá podemos decir que el primer molar superior se encuentra por distal del primer molar inferior, y lo mismo el canino superior se encuentra por distal del canino inferior. Y si nosotros queremos mejor hablar de una mesialización del primer molar inferior y una mesialización del canino inferior, estaríamos quizás más acertados, porque vemos que el problema aparentemente es el del maxilar inferior, porque vemos un maxilar adelantado, ¿sí? Un maxilar grande con respecto al maxilar superior. Y aquí también tenemos, ¿sí?, una retroinclinación de los incisivos y una mordida cruzada, donde también vemos una retroinclinación de los incisivos superiores, o una lingualización de los incisivos superiores. Quizás aquí podríamos decir que son culpables los dos, que este está retruido y este está adelantado. De todos modos, tenemos que trazar las líneas correspondientes a cada cefalograma para que podamos decidir cuál es el que está fuera de posición. Fíjense este caso, donde yo veo que el que está adelantado es el maxilar inferior. Entonces, el perfil facial se encuentra alterado y depende de la posición de los maxilares para definir si está bien o está mal ese perfil. El maxilar inferior puede estar adelantado o el maxilar superior retruido, o los dos en mala posición. Ahora tenemos también el diagnóstico diferencial de la clase 3, verdadera u ósea. La verdadera clase 3 es la ósea, ¿sí? Como ya vamos a ver, también tenemos muscular y dentaria. Pero esta es, por eso la llamamos verdadera clase 3, porque está implicada la parte ósea. Es una displasia ósea. Hay un patrón de crecimiento anormal. La base craneal posterior está más vertical y la base craneal anterior es más corta, ¿sí? Y en cierre, la mandíbula describe un arco suave, ¿sí? El ángulo mandibular está aumentado, o sea, sale de los límites del ángulo mandibular
normal. Los molares siempre están en clase 3. Esto es hueso, es un problema óseo, entonces el paciente abre y cierra la boca y lo hace siempre de la misma forma, no mejora ni en apertura ni en cierre, por lo tanto, generalmente el perfil es cóncavo, ¿sí? No mejora ni en apertura ni en cierre. Los molares siempre están en clase 3 y el eje de los incisivos están inclinados hacia lingual, como los incisivos inferiores, como tratando de alcanzar los incisivos del maxilar superior. La otra clase 3 es la pseudo clase 3 o muscular, que pasa semejante a la clase 2, donde hay una adaptación muscular a las interferencias dentarias. El perfil mejora en apertura y en posición de reposo. ¿Por qué? Porque en apertura no encuentra ninguna interferencia dentaria, y menos en posición de reposo. No hay contacto entre los elementos dentarios superiores con los inferiores. La relación molar es de clase 1, pero al cerrar pasa a una clase 3, porque está tratando de desviar las interferencias, adelanta la mandíbula y entonces cierra en una posición de clase 3. No afecta el tamaño o forma de los maxilares, porque este es un problema muscular. Y hay una contracción asimétrica del temporal, de los haces posteriores del temporal. Bien. Y ahora tenemos otro, la clase 3 dentaria, que también se le llama falsa clase 3 porque es una mordida cruzada anterior. Acá no está implicado el hueso, sino que es un problema del eje de los elementos dentarios. Hay una linguoversión de los dientes anteriores por inclinación del eje axial del diente. Los molares están en clase 1. El perfil es normal, ¿sí? Y no afecta el tamaño o la forma del hueso basal. Es decir, hay mordida cruzada, pero por culpa del eje de los dientes. No es por culpa de un maxilar grande o un maxilar pequeño. Es culpa de que hay una inclinación en el eje axial del diente, que puede ser de un diente del sector anterior, 2 dientes o todo el sector anterior, ¿sí? Entonces, esta le llaman falsa clase 3, porque no es una clase 3, es una mordida cruzada anterior, ¿sí? Bien. También tenemos el diagnóstico diferencial de dento alveolar, que corresponde al prognatismo, es decir, hay un adelantamiento de los maxilares, de la parte ósea de los maxilares, o también puede haber un adelantamiento de la zona alveolar, ¿sí? Entonces, vamos a tener protrusión de los dientes superiores e inferiores en esta, que es dento alveolar, ¿sí? Porque los elementos dentarios superiores, acompañados por el reborde alveolar, se proyectan hacia adelante, porque no concuerda el tamaño de la base ósea con el tamaño de los dientes. Generalmente se produce por macrodoncia, ¿eh? Y entonces, en este caso,
el perfil facial está adelantado y hay problemas genéticos acá. Bien, es hereditario esto. Entonces, nosotros vemos una vestibulización de los incisivos acompañado por un reborde alveolar importante, aumentado. Bien. Y también tenemos el diagnóstico diferencial del prognatismo bimaxilar. Acá sí está implicada la parte ósea. ¿Por qué? Porque tanto el maxilar superior como el maxilar inferior están adelantados, acompañados, por supuesto, con una vestibulización de los incisivos, ¿sí? Del sector anterior, tanto superior como inferior. Bien, entonces, ¿cómo está el perfil? El perfil está adelantado. Estos casos son más difíciles de resolver porque generalmente se presenta en la raza negra y hay que tener mucho cuidado y hacer un buen estudio porque dado que los elementos dentarios son los que soportan los labios, si nosotros decidimos hacer 4 extracciones para acomodar ese perfil, vamos a caer en un error porque ya al retruir el sector anterior, los labios, ¿sí? No van a poder mantenerse apoyados, ¿sí? Sobre los incisivos. Los labios van a quedar con una retrusión, pero que van a tener que adelantarse el tejido blando para ya no tienen más el apoyo de los labios. Entonces, en vez nosotros de ayudar a un perfil mejor, vamos a complicar las cosas. Entonces, nosotros en estos casos tenemos que tener mucho cuidado porque son características raciales. Entonces, hay que ver si se hacen extracciones para retruir ese perfil, ver el resultado posible, porque si el paciente tiene labios gruesos y adelantados, van a quedar sin el soporte sin los labios, van a quedar sin soporte dentario. Entonces el perfil empeora. También suelen estar acompañados por macrogoncia y este problema es hereditario. Bien, con esto hemos finalizado esta parte del estudio de las alteraciones en sentido antero-posterior o en sentido sagital. Después seguiremos estudiando las alteraciones en los otros planos del espacio. Muchas gracias.